Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort: si supiese que mi sangre pecadora podría servir para escribir en los corazones de mis lectores las verdades que mi pluma estampa en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavo, con sangre en vez de tinta trazaría estas líneas con la esperanza que abrigo de hallar almas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñar, resarcirán a mi amada Madre y Señora de las pérdidas causadas por la ingratitud y la infidelidad. El santo está, podríamos decir, con estas efusiones de amor, porque nos va a dar a conocer esa verdadera devoción y espera que tú y yo la acojamos. Ojalá que nuestros corazones estén latiendo y ardiendo como el corazón de San Luis María para recibir a Nuestra Señora como Madre y Dueña nuestra. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, para aquellos que nos contactan a través de la amplitud modulada 720 en la ciudad de Cusco. Estamos en vivo y en directo en la ciudad de Arequipa 590 y 1180 en la ciudad de Lima. No estamos en vivo y en directo, pero esperamos, Dios mediante, que pronto se pueda restablecer la conexión con ustedes, y también para aquellos que lo hacen a través de nuestro canal de televisión 27 UHF, señal abierta, tanto en la ciudad blanca como en la ciudad imperial. Asimismo, para los que nos contactan a través de internet, nuestras páginas web www.nstv.com, www.nsradio.com y nuestros canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú. También algunos lo hacen a través del portal de Gloria TV y otros nos siguen a través de nuestros Face. Uno de ellos es NSE Radio y el otro NSE TV. Nuestro hashtag está en alguno de los rincones de la pantalla y es NSE junto a ti. Agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta, y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando quien les habla, Randy Brunello, y en unos breves instantes estará con nosotros el doctor William Pérez. Tenemos un tema de estos que podríamos decir lo conmueven a uno cuando lo lee o cuando se entera de cosas como estas. Su madre fue violada y se negó a abortar. Aquel bebé es hoy sacerdote y pudo confesar a su papá, a su padre. Tremenda realidad, pero es algo que a todos, absolutamente a todos, nos tiene que despertar y decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué hubiese sucedido si esta mujer hubiese abortado? ¿Qué hubiese sucedido? Y esta realidad nos tiene que abrir los ojos y decir, allí era un ser humano, y esa vida es una vida tan importante como la vida de cualquier otro ser humano, aunque tenga 30, 40, 50, 60, 80 años, no importa. Son dos seres humanos. ¿Quién debe decidir quién vive y quién no? ¿Acaso tú? ¿Acaso yo? Les invito a que escuchemos el santo del día y enseguida retornamos para comentar este tema y sacarle la mayor ganancia posible. No se vayan, estamos junto a ti.
Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 3 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Francisco de Borja. Nace en Gandía, Valencia, el 28 de octubre de 1510, primogénito de Juan de Borja, y entró muy joven al servicio de la corte de España como paje de la hermana de Carlos V, Catalina. A los 20 años el emperador le dio el título de marqués, se casó a los 19 años y tuvo 8 hijos. A los 29 años de edad, después de la muerte de la emperatriz, que le hizo comprender la caducidad de los bienes terrenos, resolvió no servir nunca más a un señor que pudiese morir y se dedicó a una vida más perfecta, pero el mismo año fue elegido virrey de Cataluña, cargo que desempeñó a la altura de las circunstancias, pero sin descuidar la intensa vida espiritual a la que se había dedicado secretamente. En Barcelona se encontró con San Pedro de Alcántara y con el beato Pedro Fabre de la Compañía de Jesús. Este último encuentro fue decisivo para su vida futura. En 1546, después de la muerte de la esposa Eleonora, hizo la piadosa práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio y el 2 de junio del mismo año emitió los votos de castidad, de obediencia y el de entrar a la Compañía de Jesús, donde efectivamente ingresó en 1548 y oficialmente en 1550, después de haberse encontrado en Roma a San Ignacio de Loyola y haber renunciado al ducado de Gandía. El 26 de mayo de 1551 celebraba su primera Santa Misa. Le cerró las puertas a los honores y a los títulos mundanos, pero se le abrieron las de las dignidades eclesiásticas. En efecto, casi inmediatamente Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco renunció y, para que la renuncia fuera inapelable, hizo los votos simples de los profesos de la Compañía de Jesús, uno de los cuales prohíbe precisamente la aceptación de cualquier dignidad eclesiástica. A pesar de esto, no pudo evitar las tareas cada vez más importantes que se le confiaban en la Compañía de Jesús, siendo elegido prepósito general en 1566, cargo que ocupó hasta la muerte acaecida en Roma el 30 de septiembre de 1572. Fue un organizador infatigable. A él se debe la fundación del primer colegio jesuita en Europa, en su sierra natal de Gandía y de otros 20 en España, y siempre encontró tiempo para dedicarse a la redacción de los tratados de vida espiritual. Se destacó por su gran devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Incluso 2 días antes de morir, ya gravemente enfermo, quiso visitar el santuario mariano de Loreto. Fue beatificado en 1624 y canonizado en 1671, uno de los primeros grandes apóstoles de la Compañía de Jesús. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y este testimonio que tomamos y a quienes agradecemos de la página de Religión en Libertad, nos dice: Luis Alfredo León Armijos es sacerdote en Loja, Ecuador, y ofrece su testimonio a las jóvenes que se plantean abortar. Ejerce su ministerio y lo puede hacer gracias a la valentía de su madre, que quedó embarazada tras una violación cuando tenía 13 años y que luchó contra viento y marea para que su hijo naciera pese a los intentos para que abortara. Con los años, este sacerdote ha tenido la gracia de poder perdonar a su padre, incluso pudo confesarlo. El testimonio del padre Luis es sin duda un testimonio muy especial. Yo podría estar, dice él, con una expresión fuerte, pero lamentablemente real, en un cubo de basura. Pero a mí se me dio la vida. Mi madre, María Eufemia, siendo todavía muy joven, recién había cumplido los 13 años, limpiaba y cuidaba en una casa de Loja para ayudar a sus padres y a sus 7 hermanos.
El dueño de la casa, aprovechando que estaba solo, abusó de ella y la dejó embarazada. A pesar del rechazo de su familia, que no quería que naciera el bebé, la golpeaban en la barriga y le dieron bebidas para que abortara, mi madre siempre defendió la vida de su hijo y al verse sola, sin apoyo, oró y sintió en su corazón que el Señor le decía: defiende la vida de ese niño. Mi madre entonces huyó de Loja y se fue hacia la ciudad de Cuenca, donde sobrevivió por sus propios medios. El domingo 10 de octubre de 1971, a las 10 de la mañana, en un parto lleno de complicaciones por su corta edad y su pequeña contextura, nací yo, con algunos problemas respiratorios que el amor y cuidado de Dios Padre y de mi madre me ayudaron a sanar. Después de un tiempo y con la ayuda paterna, mi madre regresó a Loja para empezar una vida como madre soltera. Le tocó quedarse a cargo de mi padre, quien aceptó reconocerme y hacerse cargo de mí, pero eso no quiere decir que las cosas habían sanado entre ambos. Mi padre visitaba siempre la casa en la que vivíamos y cumplía con nosotros. Ellos tuvieron 3 hijos más y mi relación con él era distante, pero buena. Le tenía mucho respeto, infundía autoridad. Conmigo siempre fue muy exigente y me llevaba a trabajar con él. Y alguno dirá, pero esta situación, ¿qué puede tener de bueno? Esta niña de 13 años que ahora recibe la visita de este señor que sucesivamente le va haciendo madre de más hijos, ¿qué situación favorable puede tener? Sí, viéndolo con ojos de crítica y viéndolo desde una perspectiva meramente humana, tal vez la situación no sea del todo halagüeña. Pero fijémonos que dice: cuando cumplí 16 años, me invitaron a la renovación carismática, donde tuve mi primer encuentro con Cristo. Aprendí de su amor maravilloso y comencé a predicar y a dar catequesis en todo lugar que Dios me ponía, como los autobuses y también en el correccional de menores. Este joven que vive esta situación tan difícil encuentra el amor de Dios y ese amor de Dios pone un renacer en su vida. Un renacer que no será solo para sí, un renacer que será contagiando, se irá contagiando en su familia. Se irá contagiando también en esa situación, en esa relación tan difícil que le toca vivir a su padre y a su madre. Y sobre todo, iba a decir, a su mamá. A los 18 años sentí la llamada de la vocación sacerdotal e ingresé en el seminario de Loja, a pesar de la oposición de mi padre. Con un permiso especial de mi obispo, debido a mi corta edad, fui ordenado a los 23 años. Fue toda una bendición para mi vida. 4 años después, ingresé en el camino neocatecumenal y mi madre me contó, tras terminar la relación con mi padre, cómo vine yo al mundo. Eso marcó el punto de inicio para un camino de reconciliación de ambos. Imaginémonos esta situación. Y es importante entrar en esta razón porque luego vamos a dar un análisis, podríamos decir, con un enfoque distinto de esta realidad.
Esta madre, que cuenta con pocos años más que su hijo, un hijo que es ordenado a los 26 años, tengamos en cuenta, más 13 años, estamos hablando de una mamá de 36 años, todavía una joven, termina a los pocos años su relación con este señor y le dice a su hijo la verdad. Y esto, lejos de ponerlo a él en un trance de disgusto, le lleva a comprender que tiene que ser un puente de reconciliación para ambos. Ayudé a mi mamá a entender que no podía odiar a mi papá y que Dios la invitaba a amar su propia historia. Fíjense que, y vamos a ponernos en ese supuesto de un aborto, tal vez esta mujer nunca hubiese encontrado la maravilla de su situación. Es que lo que dice es muy fuerte. Tenía que amar su propia historia. Esa historia en la cual sufrió un abuso, queda embarazada, es golpeada, es maltratada para que aborte, tiene que irse de su pueblo, tiene que lograr salir adelante, y entonces uno piensa, ¿cómo esto puede ser considerado algo favorable? Por favor, ¿cómo voy a amar yo una vida así? Y su hijo, ya sacerdote, le dice, Dios te pide el perdón de ese hombre, y además de que perdones a ese hombre, que ames la vida que has tenido, tu historia. Les invito a que reflexionemos un brevísimo instante. Ya tenemos al doctor William Pérez con nosotros y enseguida continuamos junto a ti. No se vayan. Cadena la que me impide salir.
salir a conocer la luz del día. Fuiste al madero, fuiste libre y prisionero. Tienes consuelo en la palabra, eres sincero. Compartes todo y por todos te entregaste. Y en el momento en que fallé, tú no fallaste. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes todo y todo me lo das. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esta pausa y ya contamos con la presencia de William. Bienvenido, William, gracias por aceptar nuestra invitación. No, qué ocurrencia, siempre es una satisfacción estar presente en este set de televisión y uno se siente a gusto y siempre para colaborar y contribuir. Así es, contribuir. Y fíjate, William, el tema que hemos traído, ya lo estábamos comentando, es un tema que puede parecer duro. Una jovencita, 13 años, recibe un abuso por parte de un joven en el que trabajaba en su casa, ella como sirvienta, y queda embarazada. Claro, viéndolo, como decía yo antes, con ojos meramente humanos, una tragedia, una desgracia, pero evidentemente de esas tragedias y de esas desgracias Dios puede sacar algo que ni siquiera nos imaginamos. 16 años después de esta tragedia, su hijo encuentra a Dios, comienza una nueva vida, ese hijo que no abortó, a pesar de que tenía la presión de toda su familia, y a los 18 años de esa tragedia, ese jovencito, ese hijo, recibe la vocación sacerdotal, y a los 23 años de la tragedia, su hijo es sacerdote. Y pocos años después, consigue o se da cuenta de la realidad. Su mamá le cuenta cómo había venido al mundo, porque decide separarse de ese papá con el cual llevaban una vida de concubinato. El padre iba y venía de la casa. Entonces, claro, uno viéndolo humanamente dice, bueno, pero qué bendición o qué bondad tiene esta chica a los 13 años abusada. Luego tiene que soportar que este hombre vaya y venga y que, perdón la expresión, la llene de hijos, porque tuvieron creo que otros 3, 4 hijos más, según habíamos leído. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué de bueno hay en todo esto? Pero luego está esta realidad. Este joven sacerdote consigue que su madre perdone a su padre, consigue que ame esa vida a pesar de todas las cruces y se dé cuenta de que todas esas cruces han sido una bendición para ella, y además de eso, este joven sacerdote confiesa a su propio papá. Claro, casos como estos a uno le dejan pensando, pero visto en una perspectiva ya más legal, cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué no denunciaron a este hombre? ¿Por qué no lo mandaron a la cárcel?
aquí en el Perú concretamente, 35 años mínimo de cárcel por una situación semejante. Entonces, ¿qué enseñanza también podemos rescatar de esta historia que hoy queremos compartir? Primero felicitarlo, don Randy, por estas historias reales, porque van a nutrir seguramente a nuestros televidentes, porque vamos a ir desmenuzando no solamente la historia en sí, porque la historia tiene un fondo, una sustancia. Y yo veo, de lo poco que hemos escuchado, que aquí existe un círculo completo entre el mal dominando al bien, finalmente. Un círculo completo entre lo que podemos tratar de exhortarnos a nosotros mismos como sociedad. Hablamos de menores de 13 años, hablamos de violación sexual, hablamos de aborto, hablamos de repetición en los actos contra esa menor y hablamos, lo más trascendente, ¿no? Hablamos que el fruto de todo ese mal, finalmente Dios se encarga de generar lo favorable para la humanidad, que es hacer nacer un sacerdote y lo mejor del caso, que ese hombre que bien pudo haber estado purgando prisión va a ser confesado por su propio hijo. O sea, es un círculo sumamente completo, rico para poder analizar. Yo estoy plenamente seguro que los televidentes también ya van razonando, van realizando pensamientos axiológicos, pensamientos filosóficos para ver y cómo es que Dios tiene ese tipo de caminos para las personas. Porque lo normal en este tipo de situaciones es otro el término. La chica desprendida del hombre, los padres haciendo abortar necesariamente a la menor, con el consecuente peligro en su salud y finalmente un pecado mortal, la situación presidiaria de ese hombre, la desvinculación de su familia, la violencia familiar como consecuencia de este problema y como lo decíamos al inicio de los programas, ¿no? Es decir, existe pues el peor pago a la familia, los padres, la madre, los hermanos, no sé, los que tienen alrededor a esa persona. Entonces, esto realmente nos va a dar mucho para poder conversar y tal vez exhortar también a la comunidad. Usted ha dicho algo, ¿no? Y hay que educar. Es frecuente ver este tipo de cosas o casos en esta ciudad. Saliendo nomás de como le decía, yo voy a ver un caso muy fortísimo, justo de una menor de 13 años, ¿no? Y lo que le espera al hombre son 35 años. Recién el hombre despierta cuando le dicen, Señor, usted va a purgar 35 años. Recién despierta, se pone a llorar, se pone a rezar, cuando debió ser al revés. Los hombres cada día debemos, ciertamente, a pesar de nuestras múltiples ocupaciones, un poquito encomendarnos a Dios, porque de ese modo, de alguna forma, vamos a lograr pisar firme. Claro. Un hombre, si no tiene los encargos divinos, pues simplemente un ser común y corriente. Fíjate, William, que este punto que estás tocando me parece muy importante, porque en la medida en que nos vamos separando de la fe, en la medida en que nos vamos separando de la realidad de un Dios que existe y que está allí y nos ama, justamente vamos a tocar este tema el día de mañana de una manera muy profunda, muy bella, con el Padre Andrés, a través de una serie de preguntas existenciales, que son preguntas que todos tenemos que plantearnos. A medida que me voy separando de esa realidad, me olvido que necesito forzosamente del alimento espiritual y entonces mi alma acaba cayendo en lo más bajo, en lo más profundo. Y entonces, ¿qué sucede? Estas situaciones, cuando me doy cuenta, ya es demasiado tarde, ya se me ha venido la avalancha encima, ya no tengo cómo salir de esta situación. Y entonces uno que tiene, digamos, la experiencia de la fe, dice, inyectemos esta fe porque es la única que me va a dar la fuerza. Tal vez muchas personas, no digo que sea el caso de este caballero, pero muchas personas caen en esto porque tienen consumo asiduo de pornografía, claro, porque no saben controlar sus pasiones, sencillamente se dejan llevar por los primeros impulsos
y no son dueños de sí mismos. Es decir, en el fondo, en muchos casos tenemos adultos que ya ni siquiera son adolescentes, sino que no han alcanzado ni siquiera una madurez superior a la de un infante o poco más. Claro, mire, yo me acuerdo siempre, y eso es bueno decirlo a los televidentes, así como el cuerpo. Por ejemplo, yo acabo de salir a las 5 de la mañana de mi domicilio, acabo de regresar. No he probado un vaso de agua y gracias por el agua. No he probado absolutamente nada porque la labor no me permitía, ¿no? Y estoy un poco debilitado, no sé si se da cuenta, un poco cansado, pero con ganas siempre de querer contribuir. Entonces el cuerpo necesita un alimento, necesita esta agua. Claro. Entonces es lógico que las conductas que nos someten a ese tipo de acciones negativas, penales, estamos hablando de un campo legislativo, requieren un alimento para que nosotros podamos frenar y tengamos esas inhibiciones naturales. Eso, gracias todavía a nuestra educación, ya sea la privada o la pública o la católica o lo que fuese, por lo menos hemos tenido un maestro en que nos dice, hijo mío, tienes que respetar a tu papá y persignarte en las mañanas, por lo menos. Si una persona de algún modo cumple estas acciones de carácter religiosa, de tratar de mirar a Dios y decir, Señor, te tengo temor a ti, por lo menos nos va a hacer reflexionar en ese momento del iter criminis, para decir en el camino al delito. Porque una persona, ciertamente para cometer estos actos de carácter libidinoso, sexual, no piensa mucho. Ocurre en 30 segundos. Entonces, por lo menos en esos 30 segundos, que también sigue siendo camino al delito, si en algún momento hemos tenido el refuerzo en casa, o en la familia, o en el día, de habernos por lo menos recordado de Dios, entonces vamos a pensarlo por lo menos, o sí o no, por lo menos. Pero aquellas personas que han tenido una vida desordenada, como el que voy a asistir ahora, porque ya conocí sus antecedentes, da mucha lástima porque he observado de que primero, lo que usted decía, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Ve pornografía. O sea, es el alimento para ese tipo de acciones. No podemos ocultar. Claro está que nadie dice en su sano juicio, pues, sí, yo soy un asiduo consumidor de pornografía. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque sabe que es una situación un poco que genera escándalo y estrépito moral. Pero sabemos de que lo hace. Y eso es su alimento. Y como es su alimento, necesariamente un día va a tener que obrar como lo que acabamos de decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado y partamos más bien por esto, ¿no? Antes de analizar de lleno este caso, que el hombre necesita ese alimento espiritual. Podemos estar muchas veces alejados de asistirnos de un párroco, puede ser, porque hoy en día las actividades al hombre no le permite, aunque el hombre debería ser permisible con su propia conducta, lógico, por lo menos un domingo, como nos han enseñado, y procurarse de algún modo ver la forma de cómo me resisto a esas acciones negativas. Solamente el acordarse probablemente de un Ave María, o probablemente de decir, Señor, dame paz y tranquilidad y salud en este día, nos puede ayudar. Hay que recomendar eso a nuestros televidentes y creo que con eso vamos a, de alguna manera, ver cómo podemos resistirnos a ese tipo de ámbitos negativos. Y sobre todo, iba a decir, teniendo en cuenta la fuerza del mal en estos tiempos. Sin ser apocalípticos, sin buscar decir, ya estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos desde que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, así que nadie tiene que asustarse de eso. Pero teniendo en cuenta la fuerza que el mal ha cobrado en estos últimos tiempos, en donde ya no se muestra de una manera camuflada, sino que se muestra tal cual es, y el acceso a ese mal tan fácil que tenemos, ya no solamente en un kiosco como antiguamente sucedía, cuando yo, por ejemplo, era joven, aquellos que querían consumir pornografía tenían que esperar tener la mayoría de edad porque no se podía, las revistas estaban selladas, era todo como muy cuidado para que nadie pudiera ser imbuido. Hoy, con un botón en mi celular, tengo un universo de maldad abierto que cada vez me puede llevar a más y más. Entonces, ante esa realidad,
si yo no alimento mi espíritu, si yo no cobro fuerzas, si yo no digo, Señor, mira, por lo menos te voy a rezar las 3 Ave Marías todos los días, Señor, todas las mañanas cuando me levante voy a encomendarme a mi ángel de la guarda, a la Virgen, a San José, voy a hacer por lo menos un grupo de oraciones que me alimenten y que me hagan dar la cuenta a lo largo del día, no por el miedo, sino por ese temor reverencial que es amor, de decir, Dios está conmigo y todo lo bueno que yo haga y todo lo malo que yo haga, Dios lo está viendo. Claro. Y eso no lo voy a poder evitar. De repente no lo verá mi esposa, no lo verán mis hijos, pero siempre está ahí. Claro, ese es un ámbito de carácter personalísimo, pues. Pero, o sea, hay que tomar en cuenta y no perder de vista de que la industria de la pornografía es la que más renta produce a aquellas personas que están tras ella. Y es por eso que está al alcance. Es el segundo negocio a nivel mundial. Entonces, el primero, la venta de armas. Claro. El segundo, la pornografía y prostitución. Entonces, ¿qué ocurre? No hay que tampoco tomar en opinión contraria lo que ocurre con las niñas. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, que sin perdernos de la historia, fue una niña de 13 años. Bueno, estamos hablando hace 16 o 20 años atrás. Ahora, las niñas, a pesar de que ellas puedan promoverse para tener una relación sexual, que son menores de 13 años, finalmente la ley, a pesar de que ellas puedan ser voluntariosas para ese acto, la ley castiga igual, porque siguen siendo niñas. Está en las personas que pretenden acceder el resistirse finalmente. Pero, como le decía, ¿por qué esa niña, a tan tierna edad, pretende asimilar actos que están reservados para los matrimonios? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, también ella tiene acceso pues a la pornografía. O sea, no estamos hablando solamente de aquellos concupiscentes que son los que van a generar ese conflicto de intereses sociales, sino, tristemente, esas menores también acceden. Es por eso que su conducta se muestra justamente como de una forma de pretender, en su corta edad, acceder a lo que ella podría tenerlo en matrimonio. Es por esa razón. Entonces, tampoco las niñas, ahora por lo menos, no están exentas de ese gravísimo problema. Y por eso siempre hemos recomendado en las instituciones educativas, en las mismas reuniones sociales, que los papás tenemos que estar atrás de los chicos. Pero hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Hoy en día un chico de 13 años ya tiene pues sintomatología de ser adolescente. O sea, está con el rechazo, está con la forma de querer apartarse de la autoridad. A pesar de que nos muestre los dientes una menor de 13 años, o 14 o 15, como lo tengo yo, de todas maneras tiene que primar la autoridad. Pero ¿qué ocurre? La psicología social juvenil hoy en día ha mostrado que el mostrar los dientes o mostrar un rostro más fiero y una conducta casi agresiva hace intimidar al padre. Entonces el padre, para no entrar en ese enfrentamiento, lo que hace es consentir, y eso no puede ser posible. No estoy yo generando un acto de violencia del padre contra los hijos, no. Tiene que haber mecanismos de control frente a ese niño. Jamás podemos admitir un ámbito de violencia, no lo puedo permitir. Pero sí existen otros mecanismos. Y para eso pues no hemos estudiado en la universidad. Existen naturalmente algunas fórmulas que los papás sabemos de alguna manera controlar. Y hay que buscar pues esas formas naturales de querer hacerlo. Y ahí tenemos que pensar pues. Lamentablemente estamos metidos en la televisión y otras cosas y no podemos pensar. Aunque nos cueste, ¿eh? Claro. Porque es una triste realidad. O sea, muchas veces los padres renuncian a esa responsabilidad de su paternidad como educadores, como orientadores de los hijos, por el solo hecho de que, como tú dices, mi hijo me muestra los dientes, mi hijo me pone una cara fiera, mi hijo de repente me da un portazo. Cuidado, que eso no es darle un campo de libertad a mi hijo. Lo que estoy haciendo ahí es desfavorecer la conducta posterior de mi hijo. Claro. Yo he escuchado de muchos padres que me dicen, no, es que yo no entro en el cuarto de mi hijo porque él se enoja, porque es su privacidad. Pero, ¿y cómo así? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que usted como padre de familia está haciendo? Usted tiene que saber
qué es lo que está sucediendo alrededor de su hijo para poder orientarlo, para poder guiarlo, para poder educarlo. Hoy los padres de familia en muchos casos no hacen eso. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esta historia que culmina con el bien, ¿cómo la solucionamos hoy? Ah, hija mía, quedaste embarazada, abortar, se acabó. Y cuando vienen y nos dicen, no, miren, en esta situación queremos poner el aborto, queremos que el aborto sea legal, todo el mundo piensa y dice, ah, sí, pobrecita, mire, si ha cometido un error o si ha sido violada, entonces abrámosle la puerta al aborto. Y abrir la puerta a eso supone la destrucción, no solamente de ese niño, sino la destrucción de la propia mujer que ha quedado embarazada. Entonces, retrotraigámonos a la historia. Mire el texto que dice, ¿no? A pesar del rechazo de su familia que no quería que naciera el bebé, le golpearon en la barriga y le dieron bebidas para que abortara. Mi madre siempre defendió la vida de su hijo. Preguntemos ahora a nuestros televidentes, ¿qué hace que una mamá de una niña mamá ya, qué hace que una mamá de esa niña no defienda la vida de esa niña o de ese niño que está en el vientre de su hija niña? Disculpe el trabalengua, pero estamos entendiendo. Está claro. ¿Qué hace? Entonces son los respetos humanos. Claro, es lógico. El vecino, pero ¿cómo tu hija va a tener un hijo? Entonces es un escándalo familiar. ¿Pero qué va a decir el papá? Claro, el papá debería ser el primero en ser puesto tras las rejas, por no haber estado observando la acción y conducta de su hija. ¿Y qué van a decir los parientes? O sea, eso hace muy... Y eso lo trabaja muy bien las empresas de la industria del aborto. Lo trabajan muy bien. Vea usted nomás la televisión. Vea usted nomás los programas de radio. Vea usted nomás los cinemas. Están enfocados. Claro, esa industria se ha metido sutilmente a todos estos ámbitos, entonces ha generado e impregnado en la mente de las personas que el respeto humano primero es imposible. Aquí no, acá lo ideal es que mi hija salga casada y que salga pues después de una reunión familiar como debe ser. Pero ese es un ideario que se vería muy bueno, pero ¿cómo ha andado la familia? O sea, no puedes llegar... ¿Por qué llegamos a esta situación? No puedes llegar a un pedestal si no has caminado. Y ese camino, pues ellos quieren acortar a través de ese fenómeno. Y esta mujer nos está demostrando en esta historia que a pesar de todo, tuvo ese joven. Y tuvo muchas peripecias. Ya nos imaginemos solamente calmar el hambre y saciar el hambre de esa pobre mujer. Y el fruto está ahí. El fruto está ahí. Y fíjense cómo esta historia termina, ¿no? Instrumento de misericordia. Ese niño que hoy muchos dirían, no, tiene que abortarse porque es fruto de una violación, de un abuso, una madre de 13 años, esto es una locura. Cuidado, con lo cual no estamos justificando, no estamos diciendo, esto está bien. O sea, ese abuso tiene que pagarse. Esta niña de 13 años que fue forzada, evidentemente no es culpable de esta situación, pero ¿cuántos casos hoy tenemos de niñas, adolescentes que quedan embarazadas porque sus propios padres generan un ambiente en el cual, hija mía, yo lo único que te pido es cuídate? ¿Pero cómo cuídate? ¿Es que acaso una relación sexual es una cosa como irme a tomar un vaso de agua, como yo ahora me estoy tomando este vaso de agua? Ah, qué bien, ya está. ¿Es algo así? Pero este hijo se transforma en instrumento de misericordia. Con esta experiencia comprendí que siempre había predicado a los demás el amor de Cristo en sus vidas. Y ahora entendía el sentido de mi vida. Dios me permitía ser sacerdote no para juzgar, sino para perdonar, para ser instrumento de su misericordia. Y yo había juzgado mucho a mi padre por todo. Un día llegó la reconciliación y perdonando a mi padre, le anunciaba la vida eterna para él. Años más tarde recibí una llamada telefónica de mi padre. Se iba a operar y le daba miedo. Me dijo, quiero que me confieses. Después de unos 30 años que no comulgaba, mi padre regresó a la comunión y a la Eucaristía. Yo le decía, papá, usted merece el cielo, el perdón de los pecados, la vida eterna, que disfrute del amor de Dios.
así como la iglesia a mí también me está haciendo ver el cielo en este momento. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Luego, lo más importante, creo, es el perdón de mi padre, de mi madre, que mi madre le ha dado a mi padre. Eso gracias al amor misericordioso de nuestro Señor. Iba a decir una historia terminada con broche de oro. Mire, para que ocurra en este joven sacerdote esa acción, o sea, es eso lo que queremos promover justamente con nuestros televidentes. O sea, tampoco vamos a ser personas que nos vamos a mover porque sí. O sea, hay que asistir a la escuela del amor de Dios. O sea, hay que ir pues a la iglesia, ¿no? Porque de algún modo los párrocos se esfuerzan en hacernos reflexionar. Tengo que ir a la escuela para pasar de año. Es como ir a la escuela normal, común y corriente, si no tengo mayor conocimiento y no puedo lograr aspiraciones. Entonces, ese muchacho, como dice en su propio relato histórico, ingresó inclusive a una orden o a un grupo de renovación carismática, estaba en la escuela, pues. Claro. O sea, el hombre hasta para ello tiene que educarse, ¿no? El Señor es tan misericordioso con todos nosotros, pero tenemos que movernos un poco y el esfuerzo lo tenemos que hacer. Ahora, ocurre que mucha gente estamos cegados plenamente en la vida mundana y es cierto que ya no encontramos pues la forma de cómo observar lo que deberíamos observar. Entonces, también ese es un empujoncito a esas personas que con este programa tal vez podamos de alguna manera motivar a efecto de que retornemos a esa vida espiritual. Claro, todos tenemos el temor de, pero que, claro, nos va a quitar un poco de tiempo, pero hay que buscar lo mínimo por lo menos para poder de alguna manera esforzarnos y generarnos confianza en nosotros mismos y lograr a lo que logra este joven, ¿no? Porque para poder haber perdonado a su padre, primero tuvo que haber reflexionado tanto, haberse educado de tal manera que su corazón ha ablandado a Dios y el Espíritu lo tiene presto y perdonó a su padre. Y de ese modo se alcanza justicia con el alma de ese pobre hombre, que ya todos hubieran querido verlo en prisión, pero Dios le tenía reservado un camino, y ese es el camino de la salvación. Esa es, iba a decir, la maravilla del amor de Dios que se manifiesta de una forma que a veces ni nos podemos imaginar. O sea, pero bueno, ahí está la realidad. Esto es lo que nos tiene que mostrar, en definitiva, son varios puntos que son en el fondo concéntricos. O sea, si yo vivo el amor de Dios, toda la periferia va a estar girando en torno a ese amor. Entonces, ya evitaré las cosas malas a través de mi celular, de mi computadora, de mi televisión. Ya evitaré tener compañías malas. Ya buscaré que las situaciones en mi vida estén ordenadas. Entonces, todo esto me llevará a que tal vez, aunque haya un infortunio, como en este caso de una terrible violación, sepa hacia dónde está el norte y no camine con dirección contraria. Sí, no podemos exhortar otra cosa. Es cierto que no es fácil recibir esa noticia, porque ya quisiéramos nosotros asumirla en carne propia. O sea, tremenda. Claro, es una suerte de impresión primero psicológica y no sabemos las reacciones que podemos tomar. Pero podemos prever la reacción cuando de algún modo estamos educados en la fe de Dios. O sea, es la única fórmula. No existe otra. Aquí no es que vamos a estar secundados por autoridades, policías o lo que fuese. Aquí tenemos que estar secundados simplemente con una educación espiritual que finalmente es la que va a sujetar una conducta o inconducta. Así es. Vamos a encomendar las intenciones de todos ustedes. No traje el celular, José, no sé si hay un reporte de sintonía. Ya, a ver si me lo acercas para poder encomendarlo. Vamos a poner ese reporte de sintonía en nuestras intenciones y mientras tanto vamos rezando, porque Dios no tiene tiempo, lo digamos antes y después. Para Dios es un ahora permanente. Y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. William, gracias por habernos acompañado. No, es un placer siempre estar aquí con todos nuestros televidentes y siempre exhortar a la unidad familiar y principalmente a la vigilancia de la misma. Así es. Y en el fondo no se olviden, si quieres conseguir esto, hay una fórmula. Son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.